informe de auditoría de documentos anulados. El informe se genera por el módulo de auditoría en global documentos anulados y presenta los documentos anulados con su correspondiente consecutivo, nombre del documento y usuario quien autorizó el proceso. Por tanto, lo primero que se debió haber realizado antes de generar el informe es haber ejecutado el proceso de anulación del documento y posteriormente sí generar el informe de auditoría de documentos anulados. Entonces, al ingresar a la opción, vamos a encontrar las diferentes pestañas con las cuales se definen los criterios de generación del informe. Una de ellas es la de documentos y aquí necesariamente se deberá marcar el documento o los documentos específicos de los cuales se desea generar el informe de anulación de documentos. Se podrá marcar un documento específico, varios o se podrá hacer la marcación de todos los documentos. También se deberá indicar el medio de salida para generar el informe, el cual corresponde a una visualización en pantalla, a una impresión en formato .pdf, a una impresión en formato físico. También se deberá definir el criterio con los cuales se va a generar el informe. Uno de ellos, ¿cuál es? Indicar la fecha. De cuándo a cuándo se requiere generar el informe específico de documentos anulados. Indicar si los informes o el informe de documentos lo vamos a reportar por fecha de documento o por fecha de anulación. También realizar si hay alguna reclasificación específica. Si no hay ninguna clasificación específica o si queremos generar el informe por el usuario que los anuló o por quien autorizó. Si no se requiere ningún criterio específico para clasificar, se genera o asigna la opción de ninguno. Aquí va a tener en cuenta los demás criterios que se han indicado. También cómo se desea visualizar el informe, si se desea ordenar por documento es tipo de documento, por fecha de documento o por fecha de anulación. El informe también va a reportar la fecha de elaboración y va a dar la posibilidad de incluir firmas de los diferentes funcionarios si se requieren para que se visualicen en la parte inferior el nombre del funcionario, la identidad y el cargo. Si el informe no requiere presentar firmas o que lleve firma alguna, pues se hace no se marca ningún tipo de funcionario o se desmarca el funcionario específico que se requiera y una vez definidos los criterios, entonces ya se podrá dar paso al siguiente criterio, que es necesariamente marcar el o los usuarios que mm, registraron documentos anulados. Es decir, este informe se va a generar con criterios establecidos de cuáles documentos y cuáles usuarios, teniendo en cuenta que cuando se anula un documento es necesario indicar cuál es la persona que autoriza, cargo, área que autoriza la anulación del documento e indicar el motivo. Por tanto, en los parámetros se deberá indicar específicamente también para que el programa pueda generar el informe. Marcación de documentos, marcación de usuarios y se genera con el botón aceptar. Y esta es la presentación del informe, la cual corresponde a documentos anulados. ¿De qué periodo? Del periodo que se definió en los parámetros del informe al generarlo. Y nos va a mostrar entonces el tipo de documento, su correspondiente consecutivo, la fecha del documento, la fecha y hora de anulación en que se realizó el proceso, qué usuario realizó la anulación, quién autorizó y cuál fue el motivo para llevar a cabo esa anulación de documentos. También entonces nos reporta cuáles documentos se resaltaron o analizaron para que el programa pudiera generar el reporte. Y nos indica entonces el resumen y el listado de todos los documentos con su correspondiente autorización y motivo. Y este es el informe de documentos anulados.